Es un gustazo tener a el doctor Diego Cortés, que él es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, y es un gusto tenerte de vuelta aquí en tu alma mater. Él también es biólogo de aquí de la facultad y ha cambiado mucho de tema también. Les estaba comentando al inicio de mi charla que yo no he tenido como un matrimonio de fidelidad hacia algún tipo de organismo. Tú empezaste trabajando con bacterias y después pasaste a sistemas de animales, y dentro de los sistemas de animales has tenido como saltos, porque la pregunta es como muy importante para la pregunta biológica, la pregunta evolutiva, lo que tengas de fondo es súper importante. Y ahorita pues va a ser un gusto tener esta plática de genómica, que también es parte de toda esta rama de la biotecnología extendida. Y no sé si tengo que decir algo más. Es un gustazo tenerte aquí. Si quieres decir algo que se me haya faltado, lo estoy tratando de llevar como muy relajado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Para cambiar la diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis David por la invitación. La verdad que estoy muy sorprendido por el aula en la que estamos. Esto no existía cuando yo tomé biología aquí. Está súper bonita, qué bárbaro. A nosotros nos tocó allá en el viejo edificio, todos amontonados sobre los bench, ¿no?, de laboratorio para tomar las clases cuando no había espacio. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio. Tiene que ver con genómica. Les voy a platicar también cosas, generalidades de genómica. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una diapositiva con diferentes palabras asociadas a la genómica. Son diferentes cosas que hacemos en los laboratorios y que seguramente algunos de ustedes han escuchado y ¿no?, a veces lo han leído en los periódicos, en las revistas, etc. Entonces, voy a tratar de tocar alguna de estas palabras y explicarlas a lo largo de la charla, y espero que para el final de la charla alguno de estos conceptos sea un poquito más familiar para ustedes. Ahora bien, bueno, cuando hablamos de genómica, pues hablamos del material genético que está en nuestras células. Supongo que la mayoría de los que están aquí son biólogos, entonces no voy a entrar mucho en detalle al respecto, pero lo que sí le quiero decir es que la genómica en sí tuvo un avance gigantesco cuando pues, secuenciamos nuestro genoma, ¿no? Ese es un proyecto que tomó más de 10 años de envergadura, más de 20 laboratorios y más de $1 millar gastados, pero lo que permitió, además de tener el genoma nuestro genoma como referencia, es también un despilfarro enorme de dinero en la genómica. Y ese despilfarro de dinero permitió que aparecieran nuevas tecnologías y nuevas estrategias, que es lo que usamos ahora cotidianamente en los laboratorios. Gracias al genoma humano podemos hacer genómica en México. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que podemos hacer en México pues, tienen que ser con presupuestos reducidos. Y gracias a que se ha abaratado la tecnología de secuenciación, ensamblado, etcétera, es que podemos hacer genómica aquí. Si no hubiera existido este proyecto, no podríamos hacer genómica en México. Seguiríamos buscando un gen en nuestro organismo modelo, pero no estaríamos hablando de cosas grandes, ¿no? El transcriptoma de este bicho, de este tejido, ¿no? Y podemos ahora analizar cualquier organismo que queramos, como vamos a ver ahora en unos momentos. Este proyecto ha seguido avanzando, ¿no?, en el tiempo, y ahora hablamos de los 1000 genomas o los 10.000 genomas. Entonces, ahorita estamos secuenciando 1000 genomas, bueno, ya acabamos de secuenciar los 1000 genomas humanos, estamos ahora en la siguiente fase, que son los 100.000 genomas humanos, pero también estamos secuenciando 100.000 vertebrados y 100.000 plantas, y hay de estos consorcios internacionales de cientos de laboratorios que están secuenciando toda la fauna y la flora que podemos tener en el planeta, y tratar de entender las diferencias que hay dentro de estos. Ahora, para decepcionarlos un poquito, todo esto suena maravilloso, pero la vida cotidiana de la gente que se dedica a la genómica pues se reduce a esto, ¿no? Básicamente es una pantalla en tu computadora llena de ATCGs, ¿no? Si tienes suerte puedes encontrar una N por ahí y decir, les faltó algo en este genoma. Pero el chiste es que pasar de esta información, de la secuenciación pura, a la interpretación es donde estamos ahorita más atorados. Secuenciar es barato, ensamblar es cada vez más sencillo, pero la parte funcional, la parte de interpretación de qué me están diciendo estas palabras, dónde hay un gen, dónde hay un regulador, dónde hay un virus, etcétera, 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 eso todavía necesitamos mucho trabajo. Pero es la parte más bonita,
en realidad, ¿no? Es la parte más biológica y de más interpretación y que va a tener un significado y un impacto más directo en el estudio o en el organismo que estamos estudiando o en el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, cuando hablamos de genómica, el día de hoy tenemos que hablar de Barbra Streisand. Entonces, Barbra Streisand fue muy famosa en los finales de los 60, 70, en el 69 se ganó un Oscar por una película muy divertida que se llama Funny Girl, pero Barbra Streisand también se ha vuelto famosa respecto a la genómica. ¿Por qué? Porque el año pasado, en el 2018, salió en muchos periódicos, había gastado $500,000 para clonar su mascota. Entonces ella tenía, tenía otro perrito que no sale en esta foto, al cual ella estaba muy apegada, ¿no? Tenía más de 18 años con ese perrito y el perrito falleció. Y entonces ella invirtió un montón de dinero con un laboratorio privado para que le clonaran su perrito. Para que no fallara, entonces pidió 2 copias de su perrito, que son los 2 perritos que están ahí. Por si se le moría uno antes que no, el backup de los perritos. A raíz de eso, y lo mismo que sucede con el genoma humano, que salieron un montón de empresas distintas relacionadas con genómica, a raíz de la clonación de Barbra Streisand salieron un montón de empresas que ahora se dedican a la clonación de mascotas. Entonces, un ejemplo de esto es Viagen, solo funciona en Estados Unidos, pero por precios relativamente modestos, ¿no? Para lo que implica hacer una clonación. Entonces, por ejemplo, por $1,700,000 pueden clonar su caballo favorito, por $1,000,000 pueden clonar su perro favorito y por $500,000 pueden clonar su gato favorito. Entonces, ahí tiene una ventaja a las personas que les gustan más, ¿no? Este conflicto entre la gente que le gustan más los perros o los gatos. Claramente hay un sesgo y entonces les va a salir más barato clonar un gato o a su mascota gata que un perro. A lo que voy con esto es que la genómica se está volviendo cada vez más parte de nuestra vida cotidiana. Queramos o no, la genómica va a ser muy importante en nuestro día a día en muy poco tiempo. Entonces esto es una vacilada, ¿no? Con clonación de mascotas, pero hay cosas que no son tan vaciladas, ¿no? Como puede ser toda la parte de genómica medicinal, ¿no? Bueno, de genómica médica, de analizar cuáles son nuestras variantes genéticas y qué impacto puede tener eso en la salud de los individuos en el día de hoy, pero también en su futuro. Y cómo eso puede impactar después a nivel económico con aseguradoras, etcétera, y cosas así. Entonces no son cosas tan triviales y son cosas que van a suceder. Google ahorita está invirtiendo muchísimo dinero justamente en secuenciar gente, ¿no? Y te lo secuencia gratis. Tú le dices a Google, yo quiero que me secuencies y Google te secuencia. Entonces está ahorita recabando la mayor base de datos de genoma humano. Y además va a tener toda la información étnica y toda la información de tus correos electrónicos, de tus mapas, y entonces va a poder hacer un montón de cosas que los médicos luego no pueden hacer, porque uno va al médico solo cuando está enfermo, pero la mayor parte del tiempo, afortunadamente, no estamos enfermos. Y toda esa información la están teniendo estas compañías que van a mezclar información cotidiana con cuestiones genómicas y van a sacar un montón de información de comportamiento relacionado a la genética. De ahí que es importante saber de genómica. Entonces, bueno, lo de la clonación seguramente algunos de ustedes habrán oído, fue un caso muy famoso en el 96 cuando clonaron a la oveja Dolly. Como todo en ciencia, esto no empezó en el 96, sino empezó 30 años antes, sin que nadie se diera cuenta, cuando este señor hizo la primera clonación de un vertebrado trabajando con rana. ¿Por qué con rana? Porque en los años 60 fue la época dorada de las ranas y todo lo que tenía que ver con embriología se hacía con Xenopus. Entonces era lógico que la clonación se hiciera a partir de una célula de rana, ¿no? Una célula intestinal. Ahora, siguen usando células intestinales para clonar y más recientemente, igual el año pasado, fue un año muy importante para la genómica, se clonaron por primera vez los 2 primeros primates en un laboratorio en China, que son estos dos, que son Shangshan y Huanghua. Estos 2 macacos es la primera vez que alguien lograba clonar un primate y abre toda una puerta de debate ético de qué estamos haciendo con la clonación y hasta dónde podemos llegar, porque si estamos clonando macacos, podemos sin ningún problema clonar humanos. Ahora, el detalle está en que, pues, cuál es la tasa de éxito de esta clonación. Y entonces, cuando vemos los datos crudos,
vemos que es el 2% de los embriones con los que estaban trabajando que lograron llegar a término. Seguramente con el tiempo esta tasa irá mejorando, pero ahorita resulta descabellado pensar esto en términos éticos a nivel humano, ¿no? Entonces, 100 embriones para tener 2 embriones clonados es un poco aberrante. Pero podemos tener cosas más divertidas con la genómica y hay un proceso que se llama muy bonito que se llama la desextinción. La desextinción, como su nombre lo indica, es justamente traer a la vuelta organismos que han desaparecido. Entonces, el caso más clásico sería el de Jurassic Park. Esto es y seguirá siendo parte de la ciencia ficción. Es imposible traer de vuelta a los dinosaurios porque su material genético dejó de existir hace mucho tiempo. El límite ahorita está en alrededor de 1 millón de años. Pero, por ejemplo, podemos traer a la vida de vuelta a organismos que nosotros hicimos desaparecer. Entonces, por ejemplo, esta es la foto de la última cabra montés en los Pirineos. Se tomaron muestras frescas de esta cabra antes de que muriera y se intentó hacer la clonación de este bicho. En el 99 desapareció. El proceso es complicado porque justamente no hay una madre portadora que pueda traer ese embrión, entonces tuvo que usar una especie cercana a la que se le implantó el embrión. Un desastre, lograron tener un cabrito que a los pocos minutos falleció. Entonces no es tan trivial y todavía hay muchas cosas que hacer para mejorar este proceso. Otra estrategia que está haciendo, por ejemplo, el doctor Church en la Universidad de Harvard es, en lugar de empezar de cero, es empezar con un organismo que tenemos actualmente e irlo modificando poco a poco para tener un organismo antiguo. Entonces tenemos el genoma completo del mamut y entonces sabemos exactamente cuáles son las diferencias entre el mamut y los elefantes actuales, sea de la India o sea de África. Entonces lo que está haciendo es modificar células de elefante en el laboratorio y añadiendo uno por uno las diferencias que están en el mamut y que no están en el elefante. Y poco a poco está volviendo un elefante un mamut. Estamos hablando de más de miles, de miles de diferencias, entonces este proceso va a tomar mucho tiempo a menos que haya nuevamente un cambio de tecnología que permita introducir modificaciones más rápido, ¿no? Una versión de CRISPR-Cas9 avanzada. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, algo muy interesante también es que podemos salvaguardar genéticamente las especies que están en peligro de extinción. Entonces, aquí el ejemplo de la vaquita marina, de la cual solo quedan alrededor de 20 ejemplares. Entonces, podríamos tomar la información genética de este organismo y guardarlo en lo que llamamos biobancos. Los biobancos es simplemente un refrigerador en donde yo voy almacenando, en este caso, muestras de tejido y donde yo sé que voy a tener la información genética de los organismos que pueden estar en peligro de extinción o que es inevitable su extinción. Es inevitable la extinción de la vaquita marina, pero a lo mejor en un futuro podemos tener nuevas metodologías para desextinguir estas especies. Entonces, es muy importante que como país invirtamos en biobancos, sobre todo porque México es la cuna de la biodiversidad de muchísimos grupos. Entonces, claro, hay países como Islandia y como Lituania que están teniendo biobancos de su fauna y su flora, pero la biodiversidad de estos países es sumamente limitada comparada a lo que lo tenemos en México. Y aquí es tristísimo que no haya todavía biobancos, un biobanco federal de resguardo de información genética de los organismos que viven en este país. Pero bueno, regresando un poco a la parte genómica, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio? Esta es como la introducción sobre para dónde va y de dónde viene la genómica. Entonces, lo que nosotros trabajamos es, nuevamente, estas letritas para tratar de entender qué es lo que nos hace ser hombres, mujeres, ¿no? Y en términos más amplios, si hablamos de animales, qué es lo que nos hace ser machos o nos hace ser hembras a nivel genético. Entonces, básicamente habla de sexo. Pero la parte más divertida del sexo, que son los cromosomas sexuales, la determinación del sexo. Entonces, los vertebrados, en este caso los reptiles en particular, tienen, digamos, 2 formas de determinar el sexo. Una es por cromosomas sexuales, como en nuestro caso. Tenemos cromosomas X, cromosomas Y, y los genes que están en estos cromosomas son los que definen qué tipo de gónada vamos a tener, si vamos a tener un testículo o vamos a tener un ovario. Pero hay todo otro grupo de reptiles, como las tortugas, los cocodrilos y varias lagartijas, en donde es más bien el ambiente el que decide qué tipo de organismo vamos a tener, si machos o hembras. Típicamente en reptiles es la temperatura. Entonces, la temperatura a la que yo estoy incubando los huevos va a ser definitoria
en decidir si vamos a tener machos o vamos a tener hembras. Entonces los padres se quitan la responsabilidad de decidir quién va a ser macho y quién va a ser hembra y se lo deja a las condiciones medioambientales. El ambiente decide en qué momento es óptimo tener un sexo con respecto al otro y pueden imaginarse increíbles cambios, ¿no?, de proporción entre machos y hembra conforme tenemos fluctuaciones climáticas en el planeta. Va a haber años, muchos años en donde tengamos sesgos hacia hembras o años en que tengamos sesgos hacia machos según las condiciones en las que están los nidos en ese momento. Entonces trabajamos sobre todo con la tortuga marina, que es esta, la tortuga olivácea, que llega a las costas, es la tortuga golfina, ¿no?, que llega a todas las costas de México. Y lo que hacemos es tratar de entender cuál es la parte genómica y genética de la determinación del sexo por temperatura. Entonces, este es un modelo muy bonito en donde si yo tengo huevos incubados a 33 grados centígrados, todos los huevos van a ser hembras. Si yo tengo huevos incubados a 23 grados centígrados, todos los huevos, bueno, todos los embriones van a ser machos. Es lo que nosotros llamamos temperatura feminizante o temperatura masculinizante. Temperaturas intermedias me dan proporciones intermedias, ¿no? Nunca tengo 50-50, no existe eso, sino en realidad lo que empiezo a tener es mucho ruido entre estas dos temperaturas y varía muchísimo. Pero cuando llego a estas dos temperaturas extremas, ¡pum!, todos los huevos reaccionan a una u otra. Entonces, típicamente lo que estamos haciendo es definir la etapa de desarrollo embrionario en la que se da la determinación del sexo. Entonces tenemos tres etapas muy importantes que son la 23, 24, 25 y 26. La 23 es muy importante porque es lo que llamamos todavía la gónada es bipotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una gónada a 26 grados centígrados y le subo a la incubadora y la pongo a 33, todos los huevos, ¡pum!, saltan de la temperatura de 26 y restablecen el sexo con respecto a la nueva temperatura. Es decir, todos los huevos todavía responden a la temperatura. En la etapa 24-25 ya hay varios huevos que determinaron su sexo y todavía hay huevos que pueden responder a la temperatura. En la etapa 26 ya es muy tarde, entonces no importa que yo cambie el huevo de temperatura, ese huevo ya no reacciona, ya determinó su sexo. Entonces en realidad es una ventana muy corta del tiempo, que es como una semana, en la que la temperatura influye en el sexo del embrión. Antes o después yo puedo cambiar la temperatura y no hay ninguna importancia. Es justo esa ventana de tiempo. Entonces lo que hemos estado haciendo es pues analizar qué es lo que está pasando ahí. Entonces tomamos los embriones, sacamos las gónadas a estas dos temperaturas, a estas diferentes etapas de desarrollo y hacemos transcriptómica, que es básicamente extraer todo el RNA, los RNA mensajeros y secuenciarlos. Y luego nos preguntamos qué hay a esta temperatura que no haya esta temperatura y que haya esta temperatura que no haya esta temperatura. Y como estamos trabajando específicamente en la gónada, lo que hay de diferencia en las temperaturas es parte de la maquinaria que está respondiendo a la temperatura para determinar el sexo en tortugas. Ahora, para nuestra sorpresa, cuando analizamos la lista de los genes, resultó que teníamos genes en común, lo cual es rarísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres genes están más expresados a 33 grados centígrados y menos expresados a 26 grados centígrados. Y estos tres genes, que son exactamente los mismos, están más expresados a 26 grados centígrados que a 33 grados centígrados. Entonces, ¿cómo podía ser posible que los mismos genes estuvieran sobreexpresados y subexpresados en las dos temperaturas? Entonces, ahí es donde viene, digamos, la parte interesante del análisis, y es cómo hicimos el análisis. El análisis lo hicimos no con el gen completo, sino con toda la gama de isoformas de nuestros genes. Entonces, ustedes saben que en eucariontes cada gen puede dar origen a diferentes formas, isoformas. Algunas tienen un exón de más, algunas tienen un exón de menos, UTRs distintos, intrones, exones, todo tipo de combinaciones. Es muy común que cada gen tenga entre 2 hasta 10, 20 isoformas distintas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo que se llama un splicing alternativo dependiente de la temperatura. Entonces, lo que encontramos es que a las temperaturas altas, a 33 grados centígrados, tenemos la isoforma completa que tiene todos los exones y que me va a dar una proteína completa, seguramente con la actividad completa. Y a 26 grados centígrados
yo lo que tengo es la inclusión de un intrón en mi mensajero, que hace que tenga un codón de paro anterior, y entonces esto me está dando una proteína trunca. Entonces creemos, en realidad aquí no hay ningún cambio de expresión, si se dan cuenta. La proteína, bueno, el gen en global se está expresando exactamente igual a la misma temperatura. Lo que está cambiando es qué isoforma se está expresando más o menos según la temperatura. Y la incorporación de este intrón va a tener una proteína trunca. Esto es muy bonito porque también hace poquito se descubrió que este gen está relacionado con el mismo patrón en Pogona viticeps, que Pogona es una lagartija que determina su sexo por temperatura. Entonces estamos hablando más bien de un sistema ancestral que comparten tanto tortugas y lagartijas que se separaron hace más de 300 millones de años. Entonces lo que quiero decir es que la relación con la temperatura no se ha inventado múltiples veces, sino que se inventó una vez en el ancestro de los reptiles y ha perdurado en el tiempo en varios de estos linajes. Ahora, este gen, HARIT2, es muy interesante porque es parte de la maquinaria de represión de la cromatina. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que va a hacer HARIT2 con las proteínas asociadas es, si yo tengo una cromatina abierta que permite la transcripción de los genes, va a modificar esta cromatina químicamente, la va a metilar, en este caso la va a trimetilar, y la trimetilación hace que las histonas se condensen y ¡pum! El DNA sobre el que está actuando HARIT2 se cierra y se deja de expresar. Entonces, cuando HARIT2 está activo, estoy esperando la represión de muchos genes. Lo que nosotros estamos pensando es que la proteína completa tiene la actividad completa de represión, mientras que la proteína trunca, que justamente le falta el dominio que metila, no es activa. Y la combinación de estas es justamente lo que me hace cambios de paisaje en mi genoma de abierto, conformación abierta o cerrada, y eso tiene un impacto directo en los genes que están modificando. Entonces, este es más o menos el modelo que tenemos ahorita. Entonces tenemos HARIT2 a las dos temperaturas, completa y trunca, y específicamente, porque hicimos un experimento de ChIP-seq con HARIT2, vimos a dónde se está pegando nuestro genoma y se está pegando a este gen que se llama DMRT1. DMRT1 es uno de esos genes que es indispensable saber quién es. ¿Por qué? Sobre todo si uno es macho. ¿Por qué? Porque DMRT1 está involucrado en la determinación del sexo, pero también en el mantenimiento del testículo. Eso quiere decir que si DMRT1 deja de funcionar, no importa en qué etapa de la vida del individuo, el testículo empieza a desaparecer y se empieza a volver un ovario. Entonces, DMRT1 se tiene que estar expresando constantemente en los testículos para que el testículo sea un testículo. Si no funciona DMRT1, entonces desaparece el testículo y se vuelve poco a poco en un ovario. Entonces, DMRT1 es un gen muy importante y lo que creemos que está haciendo es activando la cascada, en este caso, de otros genes que me van a dar la gónada masculina, que es el testículo, comparado con esta versión en donde no se desarrolla la cascada y no tengo ovarios. Las gónadas en desarrollo embrionario son muy importantes porque son las que van a producir las hormonas y van a hacer todo el resto de los cambios fenotípicos que tenemos entre machos y hembras en todas las especies de vertebrados. ¿Vale? Entonces, cuando no tenemos temperatura, pues seguimos teniendo la necesidad de tener machos y hembras, y en este caso nos referimos a otra estrategia que son los cromosomas sexuales. En nuestro caso, que somos los mamíferos placentarios, tenemos cromosomas sexuales del tipo XY, en donde las hembras tienen dos cromosomas idénticos y los machos tienen un cromosoma que es distinto, que es el famoso cromosoma Y. En vertebrados, en general, el programa por default es volverse hembra. Entonces, el desarrollo embrionario, cuando no sabe decidir entre macho y hembra, pues siempre trae como un programa ya precargado, haz de cuenta como cuando compramos una computadora y siempre trae Windows, y a menos que hagamos algo para poderle instalar Linux, va a seguir jalando en Windows. Lo mismo con el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario no se detiene. Una vez que empieza, lo que va a dar siempre es una hembra, a menos que algo surja o se exprese, en este caso, del desarrollo embrionario
y haga que cambiemos de programa y tengamos machos. Ese algo que se expresa es justamente un gen que está en el cromosoma Y de los mamíferos, que se llama SRY. SRY es un factor de transcripción que se expresa específicamente en la semana 9 de desarrollo, y si SRY no se expresa en ese momento, digamos, se expresa antes o después, se expresa menos, cualquier cosa, o no se expresa para nada, el desarrollo embrionario no se detiene. Y aunque tenga yo un cromosoma Y, sigo con mi desarrollo por default, y lo que tengo al final es una hembra, perfectamente a nivel fenotípico, sin ningún tipo de problema, ¿no? De ahí que les decimos que el desarrollo por default es tener hembras. Entonces, más o menos la cascada de señalización de SRY es, toma un atajo, en lugar de seguir la cascada que teníamos aquí con HARID2 y DMRT1, SRY activa directamente a SOX9 y SOX9 ya después activa DRMT1 para el mantenimiento testicular y AMH para la formación del testículo durante el desarrollo embrionario, y luego inhibe el desarrollo del ovario. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de tener cromosomas sexuales? Les platicaba que tener relación con la temperatura, tengo estas oscilaciones en mis poblaciones según los cambios climáticos que estamos enfrentando. Cuando tengo cromosomas sexuales, me aíslo completamente del ambiente, y entonces cada generación yo más o menos tengo la misma probabilidad de tener machos y hembras, y eso mantiene las poblaciones más estables. ¿Vale? ¿Cuál es la desventaja? Porque no todos los bichos tienen cromosomas sexuales y listo, se acabó el problema, porque algunos tienen aún esta relación. Y es que tener cromosomas sexuales también tiene una gran desventaja, y es que el cromosoma que es distinto, el cromosoma Y, entonces el cromosoma Y era idéntico al cromosoma X hace 180 millones de años. Cuando adquiere la función de ser el determinante sexual, cuando adquiere este gen SRY para desencadenar la cascada de testicular, se aísla de cualquier tipo de recombinación que pueda corregir errores. Con tal de no perder SRY, no importa perder todo lo demás. Es tan importante determinar el sexo, en este caso genéticamente, que puedo perder todo lo demás. Y así ha perdido a lo largo de su historia el 98% de sus genes. Entonces el cromosoma X tiene alrededor de 2000 genes y el cromosoma Y en humanos tiene 40 genes. Esto ha seguido, es como ha perdido aún más genes en otros bichos. Por ejemplo, los roedores tienen nada más 9 genes. Entonces varía, pero alrededor del 2%, entre el 1 y el 2% de lo que teníamos originalmente. Ahora bien, esto es algo que esto se vio hace muchísimo tiempo, cuando se vieron los primeros cariotipos, y se dieron cuenta que las mujeres tenían 2 cromosomas X, pero que los hombres tenían un cromosoma chiquito. Y este cromosoma chiquito es lo que dio pie a muchas especulaciones diciendo, aquí hay algún problema, porque o a las mujeres les sobran genes o a los hombres les faltan genes. Y esto debe generar un problema a nivel de comunicación entre las células. ¿Por qué? Porque estos genes van a interactuar con otras proteínas que están en la misma cantidad en ambos organismos, tanto en machos como en hembras. Entonces debe haber un proceso de regulación que me compense por la falta de un X en machos. Entonces, este investigador, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él, que es Susumu Ohno, es un gran pensador de la genética durante el siglo XX, lo que dijo es, un cromosoma X en hembras tiene que estar silenciado. Y entonces así yo tengo un cromosoma funcional en hembras y un cromosoma funcional en machos. Y efectivamente, lo que sucede en nuestro caso particular es que durante el desarrollo embrionario, uno de los cromosomas X en las mujeres, en las hembras, en mamíferos en general, se silencia. Y para todo fin práctico, tanto hombres como mujeres tienen un solo cromosoma activo. Ahora, estos 40 genes que están en el cromosoma Y deben tener alguna función muy importante, además de la determinación del sexo. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay un síndrome en humanos que se llama el síndrome de Turner, en donde tenemos mujeres que solo tienen un cromosoma X. Entonces no tienen ni el otro cromosoma X, que se silencia en algún momento del desarrollo embrionario, ni los 40 genes del cromosoma Y.
esos genes son importantes para dar tanto el fenotipo típico de mujeres o de hombres. Cuando no están esos genes, entonces tengo este síndrome que tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, son infértiles, tienen problemas cardiovasculares, son de muy corta estatura, tienen crecimientos anormales, etc. Entonces sí hay algo en estos genes que va más allá de la determinación del sexo y tiene que ver con un buen desarrollo embrionario. De ahí que, aunque tengan nada más 40 genes, esos 40 genes, digamos, es lo último que queda en el cromosoma, pero no se pueden perder. En el momento que los pierda, yo tengo este fenotipo y entonces tengo organismos que son infértiles y en evolución un organismo infértil como no genera descendencia, pues desaparece rápidamente de mi población, ¿no? Entonces digamos que tengamos un sistema balanceado en algún momento antes de la aparición de los cromosomas sexuales y cuando aparece el famoso gen SRY, que el cromosoma Y se degenera, para conservarlo, tengo ahora un sistema sumamente desbalanceado, en donde tengo más expresión en hembras que en machos, y esto se tiene que corregir. Entonces, cuando hablamos de cromosomas sexuales, es un poquito difícil de decir efectivamente tenemos cromosomas degenerados, porque muchos de los organismos mienten al respecto de tener cromosomas degenerados. Y esto se lo debemos gracias a lo que llamamos la selección sexual. Entonces, la selección sexual es un concepto que acuñó Charles Darwin en el siglo XIX y que nos dice que mucho de lo que estamos viendo son puras mentiras. Sabemos lo que está bien por afuera del organismo, pero no sabemos realmente cómo está por dentro. En este caso, Charles Darwin no sabía la parte genética, pero nosotros sí estamos hablando de genética, ¿no? ¿Cuáles son los genes que está cargando ese organismo? Y en nuestro caso particular, ¿qué tan degenerado o qué tan degenerado están los cromosomas sexuales de estos organismos? Entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo a nivel fenotípico, gracias a la selección sexual, sería un fenotipo así, un coche de último modelo. Bueno, no último modelo. Esta ya no es de último modelo. Pero lo que realmente estamos teniendo a nivel genético, específicamente cuando hablamos de cromosomas sexuales, es esto. Pero gracias a la selección sexual estamos escondiendo que tenemos muy poquitos genes y que nuestro cromosoma ya está degenerado y que eso nos va a causar problemas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tipo de problema nos causa tener un cromosoma ya degenerado a los machos de los mamíferos? Entonces trabajamos en el laboratorio con otro tipo de reptiles, más allá de las tortugas, y trabajamos con lagartijas para ver cómo están relacionados los cromosomas sexuales en este tipo de organismos. Entonces las lagartijas también tienen un sistema desbalanceado porque cada vez que tenemos cromosomas sexuales, uno se empieza a degenerar. Entonces tenemos un sistema XY, en donde igual las hembras tienen 2 cromosomas X y los machos tienen un solo cromosoma X y un Y altamente degenerado. Entonces, lo que hicieron estas lagartijas, para hacerle la historia un poquito más corta, es agregaron un parche al sistema, es decir, corrigieron el desbalance que hay entre los sexos. ¿Y cómo lo corrigieron? Pues lo corrigieron acetilando el genoma. ¿Qué quiere decir acetilar mi genoma? Es el proceso exactamente inverso al que les platicaba que hace la proteína en la tortuga. Aquí lo que estoy haciendo es modificar químicamente mis histonas agregando un grupo acetilo, y lo que hace eso es que los nucleosomas se alejan unos de otros y se abre la cromatina. Cuando se abre la cromatina, puedo tener fácil acceso de factores de transcripción, enhances, lo que sea, y aumenta la expresión genética. Si yo hago esto a todo lo largo de un cromosoma, entonces lo que estoy haciendo es lograr aumentar toda la expresión de ese cromosoma. Y si yo logro tener un mecanismo que sea específico de un sexo, entonces pues puedo modificar ese cromosoma. En lo que estamos viendo en la lagartija es que solo estamos haciendo eso en los machos. Las hembras no tienen ningún proceso de regulación de su cromosoma X, pero en machos se está sobreacetilando específicamente el cromosoma X. No estoy acetilando ningún otro cromosoma. Entonces tiene que ser un mecanismo muy fino que reconozca el cromosoma X dentro del contexto de ser macho. Y ese es el que está aumentando. Eso, uno puede decir, esto es complejísimo, dificilísimo de volver a hacer, etcétera. Pero en biología la verdad que hay muy pocas soluciones para problemas tan complejos como el balance de cromosomas sexuales. Y entonces no es sorpresivo encontrar exactamente el mismo proceso de regulación en Drosophila.
Drosophila tiene también cromosomas sexuales del tipo XY, con un Y altamente degenerado, y justamente en Drosophila el cromosoma X se compensa aumentando su expresión al doble por cambios de acetilación con una proteína que es parte del mismo complejo del que estamos encontrando en la lagartija. Entonces, no hay 1000 formas de reinventar la rueda. Entonces, es nada más cómo accedo al sistema de diferente forma. Entonces, a lo mejor el gen que se reclutó para el sistema va a ser distinto, pero el proceso va a usar las mismas maquinarias, que son maquinarias que están conservadas en casi todos los organismos, ¿no? Modificación de cromatina para cerrar o abrir es algo que está en todos los eucariontes. Entonces, esta parte me gusta terminarla con un pensamiento que escribió Agustín Ávila sobre el artículo que publicamos sobre la lagartija, en donde dice: Susumu Ono murió el 13 de enero del 2000, aunque recibió grandes reconocimientos por su labor en los Estados Unidos, Europa y también por parte del emperador del Japón. Seguramente uno de sus favoritos sería saber que sus predicciones en cuanto a los cromosomas sexuales fueron cumplidas por una lagartija. Entonces, la primera lagartija en donde encontramos que cumple perfectamente las predicciones de Ono de balance de dosis entre ambos sexos. Entonces, regresando un poco a lo del síndrome de Turner, entonces este es un cariotipo de alguien que tiene síndrome de Turner, tenemos el cromosoma X y tenemos la ausencia del cromosoma Y. Entonces, estos genes que están en el cromosoma Y les decía que son muy importantes para el desarrollo embrionario, pero también son muy importantes para el día a día de los organismos. Y hay un proceso que le ocurre a los hombres, bueno, a los machos cuando están envejeciendo, y es similar a lo que ocurre con el síndrome de Turner. El síndrome de Turner sucede sobre todo porque el cromosoma Y es muy chiquito, y como es muy chiquito, la región que se recombina y que ayuda a la segregación de los cromosomas es muy pequeña. Entonces, es uno de los síndromes más comunes en el ser humano porque el cromosoma Y es muy difícil de segregar y se llega a perder. Pero imagínense, cuando uno está envejeciendo, también sus tejidos se están dividiendo constantemente por mitosis, algunos más que otros, y podemos imaginar que con este proceso de envejecimiento, algunas de nuestras células de repente, ¡pum!, empiezan a perder su cromosoma Y. Eso es exactamente lo que sucede. Entonces, lo que deberíamos tener es cada una de nuestras células una copia del cromosoma Y, que sería esto de aquí, que es más o menos lo que tenemos cuando tenemos 40 años o menos. Pero conforme empezamos a envejecer, nuestras células, son células sanguíneas, miren cómo, ¿no?, esta gráfica cambia radicalmente y empieza a tener, cada puntito es un individuo o una muestra a la que se le midió la cantidad de cromosomas Y. Entonces, entre más abajo esté yo en la gráfica, menos proporción de cromosoma Y tengo en esta muestra. Entonces, por ejemplo, los puntitos que están aquí, solo el 20% de las células que se midieron en ese individuo tienen cromosoma Y. 80% de las células perdieron su cromosoma Y. Eso quiere decir que conforme envejecemos, los hombres nos estamos haciendo cada vez más mosaicos y perdemos nuestro cromosoma Y. Esto es en tejido sanguíneo, que es un tejido que va muy rápido, entonces las tasas deben ser distintas según los tejidos, dada la tasa de multiplicación celular. Pero esto se ha puesto muy de moda en los últimos 2-3 años. ¿Por qué? Porque el mosaicismo del cromosoma Y está fuertemente asociado con la muerte temprana de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Conforme yo me hago más mosaico, tengo más probabilidad de morir antes. ¿Por qué? Porque hay una asociación muy fuerte entre el mosaicismo del cromosoma y aparición de problemas celulares, típicamente cáncer. Entonces, se han encontrado 2 genes que están en el cromosoma Y, que son estos dos, que son UTY y TMSB4Y, que son agentes antitumorales. Efectivamente, su función es prevenir, bueno, hacer que la división celular funcione correctamente. Uno de estos está regulando, tiene una regulación estrecha con P53, que está presente en el 99% de los cánceres. ¿Y qué pasa cuando yo me vuelvo mosaico del cromosoma Y? Pierdo estos agentes tumorales y empieza a tener más probabilidad, mayor incidencia de cáncer en personas de mayor edad. Y efectivamente, los hombres a mayor edad tienen muchísima más incidencia de cáncer que las mujeres, ¿no? A corta edad es distinto, pero conforme envejecemos, los hombres tienen mucho más
incidencia de cáncer. Y entonces puede ser debido justamente a este mosaicismo. Para aquellos que fuman, justamente fumar acelera la pérdida del cromosoma Y y el mosaicismo. Entonces pueden verlo aquí, ¿no? Cuando no fumas, es la grafiquita que está gris, ¿no? Tenue aquí. Los exfumadores, entonces tienen un beneficio dejar de fumar, recuperan, ¿no? Dejan de ser tan mosaicos, pero los fumadores en activo son sumamente mosaicos. Y si creemos que esto está fuertemente correlacionado con genes antitumorales y la ausencia de estos genes aumenta la incidencia de cáncer, fumar, ¿no? Son correlaciones, todavía no sabemos cuál es el caminito, pero lo que sí vemos es que fumar aumenta drásticamente el mosaicismo del cromosoma Y, esto otra vez en sangre, no sabemos qué pasa en otros tejidos, y finalmente pueden tener una incidencia muy importante en la longevidad de estos individuos, ¿no? La longevidad, en nuestro caso, sabemos que ha aumentado a lo largo del tiempo. Los humanos de hoy vivimos mucho más que los humanos que vivieron en el principio del siglo XX, pues, por avances médicos, ¿no? Sobre todo las vacunas y los antibióticos. Y también, bueno, comemos mejor y nos cuidamos un poquito más, ¿no? Pero, sin embargo, históricamente, las mujeres siempre han vivido más que los hombres. Esto lo podemos extender a todos los vertebrados, bueno, en este caso a todos los amniotas. Y entonces podemos ver que en diferentes grupos, como son las aves, los anfibios, los reptiles y los mamíferos, siempre hay un sexo que vive más que el otro. En las aves, los machos viven más que las hembras. En mamífero, las hembras viven más que los machos. Y entonces en este trabajo que hicieron aquí, lo que hicieron es simplemente relacionar la diferencia de esperanza de vida entre ambos sexos con el tipo de sistema sexual que tienen. Y oh sorpresa, lo que encontramos es que en sistemas sexuales del tipo XY, los machos se mueren antes, y en sistemas sexuales de tipo ZW, las hembras se mueren antes. Tanto el cromosoma Y como el cromosoma W son cromosomas sexuales altamente degenerados, que seguramente se pierden con el tiempo, hace que los organismos sean mosaicos y tenemos esta muerte diferencial entre ambos sexos. Y esto tiene grandes repercusiones en la dinámica poblacional de los bichos, ¿ok? Porque poblaciones muy desniveladas hacen que sea más difícil conseguir pareja, por ejemplo. Entonces, si yo tengo muchos más machos que hembras, como sucede en los pájaros, para una hembra se ha calculado que le toma 1 hora, después de un divorcio le toma más o menos 1 hora conseguir pareja, mientras que los machos después de un divorcio es muy probable que nunca vuelvan a conseguir pareja. Entonces, claro, la inversión en el cortejo y etcétera, pues está sobre todo, la presión de selección está sobre todo en los machos. Entonces, de ahí que tenemos, si a eso le aumentamos la parte de selección sexual, todos esos complejísimos rituales, danza, colores, formas, sonidos, que vemos en las aves. Se ha visto, por ejemplo, que las aves, que no tienen ninguna diferencia morfológica entre machos y hembras, son tipos de aves que tienen alto cuidado parental. Entonces, cuando no hay ninguna diferencia fenotípica en machos y hembras, que tú los ves y no sabes quién es macho y hembra hasta que no te asomas a la cloaca, tienen perfecto cuidado biparental. Tanto el padre como la madre proveen a la crianza de los pajaritos. Cuando hay estos sesgos importantísimos entre más de un sexo o el otro, hay un sexo que está invirtiendo más que el otro en la reproducción. Y ese costo se tiene que ver reflejado en que esos hijos tengan hijos. Y entonces de ahí que ese sexo que le está invirtiendo más tiene que invertir más en la crianza. Y entonces todo se desbalancea. Hay siempre uno que está más interesado que el otro en que las crías sobrevivan. Y a lo mejor todo eso que estamos viendo a nivel ecológico tiene una simple base genética, que es la desaparición de un cromosoma sexual por la degeneración y porque es ventajoso tener cromosomas sexuales hasta cierto punto. Después se puede hacer un caos. Esto no lo vemos en especies dependiente de la temperatura, porque no tienen este problema de desaparición de cromosomas. ¿Vale? Lo último que les quiero platicar es que hemos logrado mapear el origen de diferentes cromosomas sexuales y hemos encontrado un patrón muy interesante, y es que en mamíferos, aves y reptiles, estamos más o menos en las mismas fechas, que es esta barra azul que está aquí, que corresponde al periodo Jurásico
en el registro geológico. ¿Qué pasó en el periodo Jurásico que hizo que los ancestros de muchos de estos grandes grupos saltaran seguramente de un sistema medioambiental a tener cromosomas sexuales? ¿Alguien se acuerda qué pasó durante el periodo Jurásico en el planeta? Eso, muy bien. Un puntito al muchacho. Justamente la ruptura de la Pangea. Entonces, lo que estamos pensando es que la Pangea era un macrocontinente y seguramente tenía un ambiente, bueno, las predicciones dicen que tenía un ambiente tropical, cálido y estable. No es raro que tengamos en esas condiciones una dependencia por la temperatura y olvidarnos de tener cromosomas sexuales. Cuando se rompe la Pangea, lo que pasa es que se abre el continente, empieza a haber mares internos y los mares internos, sabemos, cambian completamente los movimientos de aire en el planeta. Cambia el movimiento de aire y el cambio del movimiento de aire hace que tengamos diferentes regiones, que podamos tener regiones desérticas o regiones pluviales. Entonces el cambio en las corrientes marinas hace el cambio en las corrientes de aire y eso define dónde llueve y dónde no llueve. Y entonces pudo haber habido un cambio drástico climatológico que hizo que los ancestros, muchos desaparecieran, ¿no? Una de las grandes extinciones justamente fue durante la Pangea, pero los que sí sobrevivieron fue aislándose del medio ambiente como determinante sexual y saltando todos más o menos al mismo tiempo a tener cromosomas sexuales. Claro, no tenían prisa porque se tardó 80 millones de años en romper la Pangea, ¿no? Pero durante ese periodo, unos antes, otros después, saltaron a tener cromosomas sexuales. Entonces tenemos esta idea de cambios drásticos medioambientales, en este caso catastróficos, hacen que los organismos puedan saltar de un sistema de determinación ambiental a un sistema regido por cromosomas sexuales. Entonces, sin caer en los dramatismos, ¿no?, del siglo, quién sabe cuál, entre Cuvier y Lamarck, de catastrofistas contra, no catastrofistas, ¿no?, contra transformistas, en donde Cuvier estudiaba los macros fósiles, los huesos grandotes, y veía que en el registro fósil yo tenía huesos grandotes y ¡pum!, de repente desaparecía. Y luego aparecía otro bicho con huesos grandotes y ¡pum!, volvía a desaparecer. Entonces, claro, lo que él decía, la evolución en el planeta se ha dado a través de procesos catastróficos que desaparecen toda la macrofauna. Y Lamarck trabajaba más bien con conchitas. Entonces, trabajando con conchitas, lo que él veía es que no había estos procesos catastróficos, sino que los cambios de la morfología de las conchitas eran muy despacitos y que los podía seguir a lo largo de todas las eras geológicas. Cuvier en esa época era más poderoso porque era más cercano al rey y entonces ganaba, digamos, por default todos los debates. Entonces, retomando un poco este debate, esta idea de las catástrofes, trabajamos con otra lagartija que se llama Basiliscus vittatus. Este Basiliscus es una lagartija mexicana, también conocida como la lagartija Jesús, porque es la única lagartija que puede correr sobre el agua. Supongo que es el único vertebrado que puede correr sobre el agua. Y lo que hemos hecho es todo el análisis de genómica y transcriptómica para ver, tiene cromosomas sexuales, tiene nuevos cromosomas sexuales tipo XY, y fechamos cuándo aparecieron estos cromosomas sexuales. Y aparecieron alrededor de hace 65 millones de años. La distribución, hicimos la parte geográfica, la distribución de esta lagartija tiene que ver sobre todo en Centroamérica y la península de Yucatán. Entonces, ¿qué pasó en la península de Yucatán hace 65 millones de años? Chicxulub. Chicxulub, exactamente. Entonces, lo que estamos imaginando es que, obviamente no las lagartijas que estaban al lado de Chicxulub, porque seguramente esas no sobrevivieron, pero las poblaciones que estaban cercanas. Algo que es muy bonito es que las poblaciones de lagartijas primas a esta, que están en la parte noroeste de Estados Unidos y México, bueno, sureste de Estados Unidos y noreste de México, no tuvieron ningún cambio en su sistema sexual. Solo el único grupo de lagartijas que está exclusivamente en esta región tuvo un cambio de sistema sexual. Entonces, lo que creemos es que a raíz de la caída del Chicxulub en Yucatán,
hubo un cambio muy fuerte climatológico alrededor de esta región, lo cual provocó que las poblaciones disminuyeran, y lo que creemos es que por a lo mejor flujo génico, a lo mejor deriva génica, aparecieron nuevos determinantes sexuales. No hay nada que nos impida pensar que hay nuevos determinantes sexuales apareciendo constantemente en las poblaciones, pero hay uno que está tan fuertemente seleccionado que esas nuevas variantes rápidamente son purgadas de las poblaciones. Cuando las poblaciones, la densidad de la población baja, estos determinantes nuevos pueden llegar a fijarse reemplazando la anterior, porque no hay una selección muy fuerte sobre la población, porque tenemos muy pocos individuos. Y entonces, digamos, el apareamiento y las nuevas generaciones se dan simplemente por aleatoriamente, y es lo que llamamos deriva génica. Entonces, cuando bajan las poblaciones, aumenta la deriva génica y puede aumentar la probabilidad de tener nuevos factores determinantes sexuales que se fijen en la población y que nos permitan un cambio. Esto después tiene una ventaja, porque cuando yo empiezo con un nuevo par de cromosomas sexuales, es como empezar de cero. Es como si yo tuviera un cromosoma sexual de hace 180 millones de años, en donde el Y y el X casi no son distintos. Cambian en un solo gen, que es el gen SRY. Pero todo, digamos, mis dos cromosomas tendrían 2000 genes. No tendría que tener el proceso complicado de silenciamiento del cromosoma X, ni un impacto directo en la mortalidad del sexo que porta el cromosoma degenerado. Entonces, esta idea de rejuvenecer los cromosomas sexuales de vez en cuando es algo que creemos es muy importante, pero solo se puede dar cuando tengo poblaciones de bajas densidades y aumenta la deriva génica. De ahí que no suena descabellado que procesos de fuerte cambio, como puede ser el meteorito, haya afectado a las poblaciones y eventualmente el sistema de determinación sexual. Entonces, con eso quiero agradecer a las personas con las que colaboramos en el laboratorio, ¿no? Diferentes colaboradores en México y en el extranjero, y los diferentes estudiantes que trabajan, sobre todo son estudiantes de la licenciatura de Ciencias Genómicas que tenemos ahí en Cuernavaca, que trabajan en los proyectos. Y bueno, agradecerles su atención, y si tienen alguna pregunta.